No es tiempo, mi querido amigo, no es tiempo de andar mirando el piso, no es tiempo de andar buscando la solución por el piso. Quiero decirte que lo mejor todavía no vino, que lo mejor está por venir. A vos quiero decirte en este día que Dios está llamando, que Dios no está pasando. A partir de este momento vas a escuchar algo que va a cambiar tu vida para siempre. Y es la poderosa palabra de Dios, traída por el pastor Nazareno Medici, pastor de la Iglesia de Cristo Ministerio Siembra el Pan Internacional, ubicado en calle Chilavert, 5875 Villa Lugano, Capital Federal, Buenos Aires, República Argentina. Escuchamos al pastor Nazareno. Bueno, vamos a afirmar algo. Este es el año de la bendición, ¿me dice amén? Y la bendición más grande que podemos tener es comprender la gracia de Dios. Podemos tener bendiciones, la gente cree que las bendiciones vienen en caja, ¿no? La gente cree que la bendición viene con un monio. Pues me acuerdo una vez una hermana dijo, yo no veo las bendiciones. No, las bendiciones generalmente no se ven, las bendiciones no necesariamente tiene que ser un regalo o un trabajo o algo. La bendición, una de las bendiciones, yo creo que la mejor bendición que hemos podido tener este año y que estamos teniendo este año es poder comprender la gracia de Dios. Yo no sé si alguien me dice amén a eso. Porque cuando uno comprende la gracia, empieza a caminar por fe y empieza a caminar por gracia. Porque si no caminábamos desde lo que debe ser, en cierta manera caminábamos desde lo que es el legalismo, la ley, el mandamiento, el tener que cumplir con la voluntad de Dios, no entender muchas cosas, pero la hago porque yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que hoy, la palabra de hoy nos va a afirmar mucho de lo que vivimos el día domingo, porque hoy vamos a hablar de un tema bien candente, dirían candela, dirían en Venezuela, pero es un tema bien candente, porque hoy vamos a estar hablando de la voz de Dios. ¿Se puede escuchar la voz de Dios? ¿Habla Dios hoy en día? ¿Puede hablarme Dios a mí? ¿Puede hablarle Dios a cualquiera? Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo, por supuesto no todo, y vamos a ver un pantallazo y el viernes y el sábado vamos a estar profundizando aún más. Yo le puse como título a este mensaje, Te escucho en relación a la voz de Dios. Yo quiero que Dios me hable. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Bueno, vamos a compartir uno de los versículos más conocidos, al menos en esta iglesia, porque aunque no lo citamos siempre, lo nombramos, que es Mateo capítulo 4, versículo 4. Es muy conocido, es la tentación, se lo conoce como la tentación de Jesús, cuando Satanás mismo se le presenta al Señor y lo comienza a tentar. Pero lo que vamos a hacer hincapié hoy es en la respuesta que Jesús le da al enemigo, porque dice así, Mateo 4:4 dice, Él, por Jesús, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, y diga con ganas, que sale de la boca de Dios. ¿Por qué le hago la aclaración? Lo hemos dicho muchas veces, porque el tiempo de verbo acá es importantísimo. No dice de toda palabra que salió de la boca de Dios. Si fuera que el hombre no vive de pan, sino de toda palabra que salió de la voz de Dios, y que esto es lo que salió, porque la Biblia, hay que recalcarlo, salió de la boca de Dios, bueno, eso nos hace un antes y un después. Cuando se terminó la Biblia, se terminó la voz de Dios. Pero acá la palabra habla en tiempo presente y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, diga conmigo, que sale de la boca de Dios. Significa que hoy, creo que es 13 de mayo del año 2015, el año estoy seguro, el mes estoy seguro, pero el 13 no me acuerdo. ¿Hoy es 13? Bueno, 13 de mayo del año 2015, 8:30 pasada de la noche, podemos decir que Dios sigue hablando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si vamos a profundizar un poco más en la palabra, la Biblia dice, habiendo hablado Dios de muchas maneras. ¿Cuántas maneras tiene para hablar Dios? Muchas. A ver, ¿por qué crees que Dios tiene muchas maneras de hablar? ¿Por qué Dios no focaliza solo en una cosa? Vamos a suponer, ¿no? Vamos a pensar. Sabemos que Dios tiene muchas maneras de hablar. ¿Por qué Dios no se focaliza a partir de una sola? Se lo voy a explicar antes que en la cabeza te salga humo. Porque todos nosotros somos distintos. Y porque todos nosotros comprendemos
no solamente la voz de Dios, sino que comprendemos la voluntad y los propósitos de manera diferente. Yo estoy seguro que hay personas que hoy están acá presentes en la iglesia que cuando yo predico sienten que Dios le habla. ¿Alguien dice amén? Y también hay personas que cuando leen la Biblia sienten que Dios le habla. Y también hay personas que escuchan a un predicador en la radio o en la televisión y sienten que Dios le habla. O también hay personas que oran o se quedan en silencio, como hablábamos el fin de semana, que también una manera de estar en la presencia de Dios también es estar en silencio, y sienten que Dios le habla. No sé cuántos dicen amén. O sea, no hay una manera específica. Dios trata con cada uno de nosotros de muchas maneras. Yo me animaría a decir algo, de infinitas maneras. Porque el que escribió muchas, puso muchas como diciendo, no tengo forma de contar todas las formas en las cuales Dios nos ha hablado. Pero yo creo, hermano, que a mí me ha hablado Dios hasta con voz audible. Y le puedo asegurar, hermano, que es lo más lindo que te puede pasar. Tener un encuentro personal con Dios de ese calibre espiritual, como me sucedió, yo lo he contado el testimonio muchas veces, de tener delante mío al propio Señor Jesucristo hablándome, hermano, le puedo asegurar que el que no está en el Espíritu cree que estoy loco. Pero el que está en el Espíritu sabe, hermano, que Dios sigue hablando y que nuestro espíritu se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me imagino que en este momento alguien tiene ganas de que Dios le hable. La pregunta es, ¿y cómo me va a hablar Dios? Eso yo no lo puedo responder. Porque eso es un trato personal. Lo que sí puedo hacer por medio de la palabra es ayudarte a discernir, a conocer, a reconocer la voz de Dios y a estar más sensibles y más atentos a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo te voy a decir algo que estoy seguro que te tiene que haber pasado porque a mí me pasó. Hoy, cuando uno va aprendiendo y va madurando en la fe, yo me doy cuenta que muchas veces Dios me alertó de muchas cosas, pero yo no hice caso. ¿Por qué no hice caso? Porque yo a lo mejor creía que no era de Dios. A lo mejor creía que no era Dios que me estaba advirtiendo algo. Yo necesitaba capaz que descienda un ángel todo vestido de blanco, con alas y con una aureola, y que me diga, Nazareno, no tomes ese camino. Le voy a decir algo, si hubiese pasado eso, hubiese tomado ese camino también. Porque el que no puede discernir la voz de Dios, no la puede discernir de ninguna manera. Uno debe anhelar que Dios le hable. Yo por eso le pregunto, ¿cuántos tienen ganas de que Dios le hable? Mira, hermano, vas a escuchar la voz de Dios. ¿Anhelás escuchar la voz de Dios? Cuando aprendas a relacionarte con Dios a través de la gracia. Por eso les estoy predicando de la gracia. ¿Hace cuánto? 3 meses hará ya que estamos hablando de la gracia, 2. De la gracia, y le machaco. Y todos los cultos, no sé, la verdad me parece a mí que todos los cultos son diferentes, todas las prédicas son diferentes y el tema es el mismo. Estamos hablando de la gracia, que es multiforma. Dios tiene muchísimas maneras de demostrar su gracia, pero cuando uno aprende a relacionarse con Dios desde la gracia, hermano, es cuando Dios comienza a ministrarlo, cuando Dios comienza a hablarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos cristianos hoy en día creen que Dios ya no habla. No me voy a ir a religiones similares a los cristianos. Ejemplo, testigos de Jehová, que creen que Dios ya no habla. Y los bendecimos, ¿verdad que los bendecimos? Pero nosotros tenemos otra fe, tenemos otra creencia. Aún dentro de la iglesia cristiana del Señor, llamémosla, para que nadie se ofenda, ciertas ramas creen que Dios no habla. O sea, creen que Dios, cuando se terminó la palabra, cuando se terminó la Biblia, no tiene más nada que comunicarnos. O mejor dicho, todo lo que te tenga que comunicar, te lo va a comunicar a través de la Biblia. Hermano, yo le voy a decir algo. Las personas que creen que Dios hoy en día no sigue hablando, primero contradicen la palabra porque es que sale de la boca de Dios y otros versículos más que hemos estado nombrando todos estos días. Pero lo más importante todavía es que aquella persona que tiene un Dios que no le habla, tiene un Dios mudo y tiene un Dios inmóvil. Tiene un Dios quieto, tiene un Dios que ya no se mueve, ni a tu favor, ni a no tu favor. Hermano, Dios se mueve a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios sigue hablando. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Si quiere hacer una tarea para el hogar, esto igualmente no es mío, yo lo aprendí leyéndolo, no es que yo lo conté, no me voy a sumar los créditos que no son míos.
720 veces habló Dios en la Biblia. Oiga eso, hermano. 720 veces hace referencia desde Génesis a Apocalipsis y dijo Dios, o así dice Dios, o Dios habló de tal manera. 720 veces. ¿Será que Dios sigue hablando? ¿Qué dice usted? La pregunta que le sigue a esa es, no quiero que la respondas, quiero que la pienses. ¿Escuchás su voz? A veces cantamos esa canción tan linda, quiero escuchar, ¿no? Su dulce voz. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Sabe lo que dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas? Lo primero es oír la voz. Yo no puedo seguir a alguien que no le conozco la voz. Hermano, ¿cuántos son cristianos acá? Si sos cristiano, sos una oveja del Señor. ¿Cómo? ¿Por qué sos una oveja del Señor? Porque escuchaste su voz y lo seguís. Ahora, acá dice, ¿mis ovejas oyeron o mis ovejas oyen? Oyen. ¿Qué significa? O sea, esto está hablando el pastor, ¿no? El buen pastor. De hecho, estoy hablando de Juan 10, que es todo el buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿A dónde lleva el buen pastor? ¿A dónde lleva a sus ovejas? El pastor, ¿a dónde lleva a sus ovejas? Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Y qué más hará? Confortará mi alma. Entonces, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Significa que el Señor continuamente nos quiere contar sus planes. Hoy estás en estos pastos delicados, buenísimo. Pero no te salgas de estos planes, de estos pastos delicados. Yo he salido de los pastos delicados del Señor. Hermano, yo he estado comiendo la mejor hierba que una oveja pueda comer y me he ido al chiquero. Por propia voluntad. Me he escapado. Por eso también el Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara es la autoridad. Y el pastor, hermano, para guardar a las ovejas, para cuidar a las ovejas, para proteger a las ovejas, tenía una vara y tenía un cayado. Ahora, si dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿será que el Señor quiere tener diálogo con nosotros? ¿Qué piensa? Yo le voy a decir algo, hermano. Y esto va para los que están luchados con estos mensajes. La gracia abre los oídos espirituales, para escuchar a Dios de tal manera o de tal forma que el legalismo nunca te permitiría escucharlo. El legalismo no te permite escuchar a Dios, porque el legalismo tiene formas. Hermano, yo le voy a decir algo y por favor no quiero que nadie se ofenda, porque yo también lo he dicho, pero ahora también lo puedo decir, pero entendí lo que digo. ¿Verdad que los cristianos a veces pronunciamos frases? Yo he dicho cuántas veces, estamos orando. Me dice, pastor, ¿qué vamos a hacer con eso? Estamos orando. ¿Me ha escuchado decirlo o no me ha escuchado decirlo? ¿Sí? Y algunas veces me dice, ay, pastor, ¿qué te parece si hacemos eso? Bueno, vamos a orar a ver qué dice Dios. Lo he dicho también. ¿Sí o no? Le voy a confesar algo, hermano, lo he dicho para sacármelo de encima. De verdad le digo. Ahora se lo digo. Pero me lo saco de encima de una manera espiritual, ¿no? Estamos orando. No estoy diciendo, estamos pensando en el superclásico. No, estamos orando. Pero en verdad es una realidad. Cuando muchas veces yo conozco gente o parejas, o personas que van a conseguir un trabajo, o van a formalizar una relación, ¿y qué te dice? Estás orando. ¿Alguien lo escuchó eso o no? Estamos orando para ver si es la voluntad de Dios. Estamos orando para ver si tengo que cambiar de trabajo. Estamos orando para ver si tengo que cambiar de iglesia. Yo lo he escuchado, hermano. ¿Alguien más lo escuchó o yo solo lo he escuchado? ¿Por qué las personas tienen esa frase, que ya lo digo ahora, es cristiana, evangélica, pentecostal, de las buenas, hermano? Hay que registrarla esa, porque es nuestra esa frase. ¿Por qué tenemos esa frase de estamos orando o voy a orar para ver cuál es la voluntad de Dios, si tengo que ponerme con Él o no, si tengo que servir o no, si tengo que esto? Hermanos, orar es lo mejor que uno puede hacer. ¿Me dice amén? Digo, quiero evacuar dudas. Pero no debemos orar para descubrir la voluntad de Dios. Y ahora se lo voy a explicar por medio de la palabra. Porque la voluntad no es el camino. Nosotros debemos orar para estar cerca de Dios.
Hermano, nosotros debemos orar para tener una comunicación, un diálogo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿El apóstol Pablo hablaba con Dios? ¿Al apóstol Pablo Dios le hablaba? Bueno, ¿alguien leyó durante todas las cartas que escribe el apóstol? ¿Alguien en algún momento lo ve a Pablo desesperado por la guía, por la voluntad, para ver qué quería Dios que él haga? ¿No lo veía actuar? No decía, y vamos y plantamos una iglesia allá, y vamos y esto lo escribo, y vamos y esto lo hago, y vamos a ir a predicar allá, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. ¿No tenía una decisión? Hermano, le pregunto, la decisión, si quedó escrita en la Biblia, ¿era personal o estaba inspirada por Dios? Estaba inspirada por Dios. Hermano, yo le voy a decir algo. Permaneciendo en Cristo, que acá está la clave. Diga conmigo, permaneciendo en Cristo. Es imposible pasar por alto la voluntad de Dios. Hermano, cuando uno está en Cristo, pero cuando uno está realmente, es imposible pasar por alto la voluntad de Dios. Porque la vida de Dios se manifiesta a través de nuestra vida. Entonces, los planes divinos se van a manifestar en nuestra vida. Hermano, yo les quiero recomendar algo a los que están hoy aquí presentes y tienen acceso a Internet. El día viernes de la semana pasada, y ustedes me conocen, hermano, yo no hago alarde de mis dones porque realmente no lo tengo, pero el día viernes yo hice una prédica que fue netamente profética, porque yo hablé de lo que iba a suceder el domingo. Los que vinieron el viernes. Les dije, vamos a venir sensible a la voz de Dios. Vamos a venir sensible a la presencia. Y el domingo se va a manifestar la presencia del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Lo avisamos, ¿sí o no? Ahora, es más, en algunos pasajes del mensaje del fin de semana le dije, y esto viene directo de Dios, me lo está dando el Espíritu en este momento. O sea, Dios estaba hablando en ese momento y me estaba utilizando a mí como interlocutor para la iglesia, para advertir lo que iba a suceder. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, si estamos sensibles a la voz de Dios, es porque estamos permaneciendo en Cristo. Si voy y vengo, si estoy luchado con mis placeres carnales, si estoy luchado con la obediencia, si estoy luchado con esto, si estoy luchado con lo otro, no se puede permanecer en Dios. Hermano, porque Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, más Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Significa, hermano, que yo no puedo estar luchado con la obediencia si Cristo vive dentro mío. Yo no puedo estar luchado en que si vengo o no vengo, en que si sirvo o no sirvo, en que si diezmo o no diezmo, en que si doy o no doy. Si estás luchado con esto, no estás permaneciendo en Cristo. Hermano, lo quiero decir con todo el amor que le tengo a la iglesia. Pero se lo tengo que decir. Y el que permanece en Cristo no tiene problemas con hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se le revela de manera natural y todas las decisiones que tomás, las tomás en base a la voluntad de Dios. Yo no sé si alguien me puede decir amén a eso. Hermano, hay una manera, cuando uno permanece en Dios, cuando uno realmente está en la voluntad de Dios, hay una manera maravillosa de darse cuenta si uno está en la voluntad de Dios o no. Y es que tus pensamientos y tus decisiones están dirigidas por Dios. Así sean decisiones fuera de la iglesia. Así sean decisiones laborales, familiares, ministeriales o económicas. Cuando uno permanece en Cristo, las decisiones son inspiradas por Dios. Los pensamientos que se vienen a tu mente son pensamientos directamente del corazón de Dios. Yo no sé cuántos me dicen amén a eso. Entonces yo la pregunta que me hacía era, hemos hablado de la gracia en todos estos meses y algunos cultos más los seguiremos haciendo, pero lo mejor que podemos hacer es dejar que fluya la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dejar que fluya la presencia de Dios en nuestras vidas. No es tan sencillo, hermano. Es solamente comprender la gracia. Yo no puedo decir, oh, quiero recibir tu presencia, tu presencia, tu presencia, porque es probablemente que no va a pasar nada. Yo lo que debo hacer es dejar que fluya, como pasó el día domingo. Hermano, el día domingo
cuando yo venía para acá, tenía unos nervios, hermano, que parecía que iba a predicar en otra iglesia. A mí me pasa que yo en esta iglesia, hermano, puedo venir 2 minutos antes, porque ustedes son mi familia, es mi iglesia, es mi púlpito, es mi lugar, no sé. Pero cuando yo voy a predicar a una iglesia de otro lado, tengo unos nervios, hermano, se me cierra el estómago, estoy nervioso. Siento que me voy a equivocar, que no sé, que me voy a olvidar los pasajes y anoto. Acá yo traigo una hoja, cuando voy a predicar afuera llevo 3, 4 hojas por las dudas, si este mensaje no me sale, que me salga otro. Y cuando venía el domingo, estaba con una carga. ¿Por qué estaba con una carga? Porque yo había hablado de parte de Dios y dije, se va a manifestar la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me venía hablando el enemigo al oído? Capaz no pasa. Y entonces yo decía, bueno, si no pasa, pues la iglesia está fría. Yo le echaba la culpa a ustedes. ¿Cuánto habrá durado el viaje de Flor acá? 15, 20 minutos. Entonces yo decía, y claro, con estos herejes que tengo por iglesia, me venía dando manija. Entonces cuando iba llegando, bueno, mejor no hagamos nada. Vamos a predicar, y si fluye, le decimos que fluyó y listo. Hermano, yo sé que estoy exagerando, pero en verdad tuve una lucha. Y cuando vine acá, me senté acá adelante, apagué el celular, lo puse en silencio como hago. Leí el mensaje como hago siempre, pero tenía unos nervios, hermano. Tenía una pelota de nervios en el estómago. Decía, ya veo que subo y no pasa nada. Ya veo que subo y no pasa nada. ¿Y qué voy a decir? ¿Y cómo empiezo? Empiezo, ¡ahora! Y digo, no. Y tenía toda una lucha, hermano. De verdad, era una lucha espiritual. Pero cuando subí, hermano, a la plataforma, hice lo mejor que pude haber hecho, que fue dejar que fluya la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo pude hacer que fluya la presencia del Espíritu Santo? Ya no ser yo y dejar que sea Dios. Entonces, ¿qué sucedió el domingo? Tomé el micrófono, lo apoyé, levanté las manos, no dije ni hola, ni amén, ni gloria a Dios, ni nada, mientras el grupo alabanza seguía en un espíritu de adoración, y levanté mis manos y me puse a adorar, y empezó a fluir la presencia de Dios. Y empezó a fluir de una manera sobrenatural, hermano, porque aquí en la plataforma pasaron cosas tremendas. ¿Cuántas palabras hicieron falta? Ninguna. Ni una palabra hizo falta para que la presencia del Espíritu Santo de Dios se manifieste en este lugar. Entonces se cumplía el mensaje, creo que fue del viernes o del sábado, que dije muchas palabras en silencio o una cosa así. Hay momentos en los cuales también fluye la presencia estando en silencio, y hay momentos en los cuales el ministro debe alentar y llevar y guiar en adoración a la iglesia a que busque la presencia del Espíritu. Hermano, habiendo hablado Dios de muchas maneras, yo me luchaba porque no comprendía espiritualmente, lo comprendía mentalmente, pero no lo podía entender espiritualmente. Un pasaje bíblico que el Señor me lo hizo comprender hoy, que lo hemos nombrado muchas veces, pero que hoy fue la revelación, como le vengo hablando, y se lo quiero compartir a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Alguien está entendiendo la palabra hoy? ¿Alguien está de acuerdo conmigo en que el apóstol Pablo fue muy utilizado por Dios? ¿Alguien está de acuerdo con eso o no? A ver, alguien dígalo, Pablo fue muy utilizado por Dios. Bien, y como dijimos antes, ¿lo viste dudando muchas veces? ¿Lo viste temeroso? ¿O lo vimos tomando decisiones? ¿O lo vimos lleno de Dios, inspirado por Dios? Primera de Corintios capítulo 2. Cuando lo tenga, quiero que me diga amén. Bien, vamos a compartir un versículo. El versículo, a ver, que lo voy a buscar. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Sí. ¿Lo tiene? Bueno, mire lo que dice el apóstol Pablo, hermano, y esto es una revelación. Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? Él dijo, más yo tengo o más nosotros. Y le escribe a una iglesia. Le habla a los creyentes, le habla al pueblo de Dios, le habla a los cristianos. Les dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, esto es una revelación hermosa. Porque Pablo
todo lo que hacía, lo hacía de forma natural. Todo lo que hacía fluía. Él no necesitaba, hermano, cambiar su tono de voz. Él no necesitaba ponerse una corbata. Él no necesitaba esto o lo otro. Él lo único que necesitaba comprender era que dentro de él habitaba Dios. Y dentro nuestro habita Dios. Yo no sé cuántos dicen amén a eso. ¿Y qué es lo natural en la vida de un cristiano? Glorificar a Dios. ¿Usted quiere saber si alguien realmente anda en las cosas de Dios y permanece en Cristo o no? Tiene la mejor prueba. Su vida glorifica a Dios. Esa es la prueba. Si esa persona sabe mucho de la Biblia, sabe mucho de la iglesia, sabe mucho de los pastores, pero su vida en sí misma no glorifica a Dios, hermano, esa persona no está utilizando la mente de Cristo. Porque si Cristo vive dentro mío y yo tengo su vida y tengo su mente dentro mío, todo lo que yo haga va a surgir de manera natural y yo voy a glorificar a Dios de manera natural. ¿Cuántos dicen amén? Voy a glorificar a Dios cuando sea consciente que lo estoy glorificando, pero también voy a glorificar a Dios cuando yo no esté consciente de que lo estoy glorificando. Ejemplo, ayudando a otro. Ejemplo, ayudo a cruzar a una anciana la calle. Ayudo a una persona no vidente a cruzar la calle. Ejemplo, ayudo a un familiar que está pasando un problema. Ayudo a un amigo que le doy un consejo. Cuando yo tengo a Dios dentro mío, mi vida glorifica a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermano, le voy a decir algo. Y esto lo digo porque me sucedió hoy mismo. Un problema familiar y me pidieron ayuda. Hoy, hermano, a las 4:30 de la tarde. Y de 4 a 7:30 estuve trabajando en esa área familiar. ¿Qué hizo mi vida? Glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque le di salmos, le di proverbios. No, porque los consejos que le di son consejos que vienen directamente del trono de Dios. Ningún consejo que yo le daría puede contradecir la palabra. No, o sea, lo podría hacer, pero no lo puedo hacer en verdad. Lo podría hacer porque soy hombre y me puedo equivocar, pero en verdad siento que no lo puedo hacer porque mi vida entera glorifica a Dios, conscientemente o inconscientemente. Hermano, después de hablar conmigo, alguna persona puede decir, wow, qué mundano que es el pastor. Ajá, ¿basado en qué? ¿Basado en qué? En la forma. Ah, bueno, eso puede ser. No porque diga malas palabras, quizás porque no utilizo términos teológicos. Bueno, es tu punto de vista. Pero nadie puede decir, hermano, que soy mundano porque mi vida no glorifica a Dios. Porque mi vida, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, glorifica a Dios. No solamente con los que amo. Voy al supermercado y mi vida glorifica a Dios. Voy, hermano, a jugar al fútbol y mi vida glorifica a Dios. Voy a hacer las compras y mi vida glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive dentro mío. Y la esencia de un cristiano debe ser glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted se piensa, hermano, que yo ando por la vida diciendo, oh, tengo que dar gloria, 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 cuando me la cruza la encargada del edificio, oh, gloria, gloria, gloria. No, hermano, mire, yo tengo uno, bueno, no sé si lo digo o no lo digo, porque capaz que lo escuchan esto. Bueno, lo voy a decir. Pues Dios me dice que lo diga. No, Dios no me dice nada. Lo digo yo pues soy bocón. Yo lo he contado. Tengo unos vecinos en el edificio. No voy a decir el piso porque ahí sí se... Bueno, igual son los únicos, pero bueno, no importa. Que son cristianos. Y que se pelean con todo el edificio. Y que a la portera le tiran basura en la escalera. Y van a ver al otro día a ver si la limpió o no la limpió. Y si no, vamos a poner, tienen un papelito, un bolsito de papel, lo dejan en la escalera. Entonces lo dejan hoy a las 8 de la mañana. Dice, mañana, si está a 10 de la mañana, ella limpió. Quiere decir que limpió mal. Entonces van y dice, y la han encontrado a la encargada, que no había limpiado bien, si se quiere. Entonces la encargada, ¿qué piensa usted? Los quiere y dice, qué lindo, cómo me hacen cumplir mi trabajo con responsabilidad. ¿Usted cree que la encargada tiene ese sentir? No, no tiene ese sentir. Bueno. Ni hablemos de la basura, la encargada tiene que sacar la basura a las 8. Yo no sé si a la encargada le gusta la novela, ve bendita, no lo sé. Lo que sé es que la encargada a veces saca la basura a 8 menos 7 minutos. Le pregunto algo, ¿cambia algo, hermano?
¿Por qué? Porque la encargada tiene que cumplir horario hasta las 8 y después de las 8 sacar la basura, pues se le paga aparte. Pregunto, hermano, ¿cambia algo que lo saque 7, 8 minutos antes? Le pregunto, ¿cambia algo? Bueno, a esta gente sí le cambia. Y son cristianos. Entonces la portera no lo puede ni ver. Sin embargo, y así con muchos vecinos, como esos una vez me vieron en la televisión, descubrieron que no solamente somos cristianos, sino que también soy pastor. Entonces a mí me dicen bendiciones. Se pelean con todo el edificio, pero a mí me dicen bendiciones. Y el otro día hablábamos con Carolina, pues muy pocas veces subimos y bajamos juntos el ascensor con Carolina. Generalmente yo hago mis cosas, ella hace la de ella, y me los he cruzado. Y a mí me incomoda ese bendiciones, porque no le dice bendición a nadie, me lo dice a mí y a mi familia nada más. Entonces me dice bendiciones, yo hago igualmente. Me incomoda, realmente me incomoda. ¿Por qué me incomoda, hermano? Porque me lo dice a mí que soy cristiano. ¿No debería bendecir a la encargada? Pregunto. ¿No debería bendecir a los otros habitantes del edificio que se pelean y que se enojan y que andan buscando la vuelta, que esto, que el otro? Nuestra vida debe glorificar a Dios. Y eso no se puede hacer de manera solamente consciente. Eso tiene que ser un modo de vida. Cuando tu vida permanece en Cristo, tu vida glorifica a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces, hermano, busque hoy a la noche lo que escribió Pablo y no va a encontrar ni una vez que él estaba sufriendo o atormentado, diciendo, Señor, muéstrame tu voluntad. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar, porque cuando uno permanece en Dios, la voluntad de Dios se revela de manera natural. Alguien diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen conmigo, recibo esa palabra? Hermano, le voy a decir algo, mire, yo quiero que agarre esto, porque si usted agarra esto, yo me he salido de la voluntad de Dios. Me he salido de la voluntad de Dios. Y estoy seguro que del primero al último, los que estamos acá, nos hemos salido en algún momento de la voluntad de Dios. ¿Pero por qué nos salimos? Por no permanecer en Cristo. Porque cuando yo me salí, hablo de mí, cuando yo me salí de la voluntad de Dios, me estaba dando cuenta que estaba saliendo de la voluntad de Dios. Hice lo que sabía que no tenía que hacer. Dije lo que sabía que no tenía que decir. ¿Se entiende? Entonces yo era, si se quiere, responsable de no permanecer en Cristo y que esto me saque de la voluntad de Dios. ¿Alguien se siente identificado con esta parte? Bueno, acá, hermano, yo a algunos de ustedes les conozco el testimonio. Hermano, cuando uno permanece en Cristo, y quiero que esto lo recibas porque viene de parte de Dios, es imposible salirse de su voluntad. Cuando vos permaneces en Cristo, tomás decisiones que siempre están alineadas a la voluntad de Dios. Pero hace falta algo, permanecer en Cristo. Quiero que alguien diga conmigo, permanecer en Cristo. ¿Qué problema tenemos los cristianos? El que tuve yo durante todo el viaje del domingo. Creer mucho en la habilidad del enemigo para sacarme del propósito de Dios. Entonces, cuando yo creo mucho en lo que el enemigo puede hacer en mi vida, dejo de creer en lo que Dios puede hacer en mi vida. Hermano, entonces lo que debe hacer la iglesia, todas las iglesias, es darle más crédito a la habilidad de Dios que vive dentro nuestro para que permanezcamos en su presencia, que al crédito que le damos a la habilidad del enemigo para arrebatarnos de la presencia de Dios. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, hermano, no miremos tanto lo que el enemigo nos dice, sino que más bien estemos atentos a lo que Dios nos dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se anima a aplaudirlo fuerte al Señor, hermano? ¿Se está recibiendo eso? El que recibe, aplauda fuerte al Señor. El otro día hablaba con unos hermanos que están ofendidos. Hermano, y yo la verdad estoy curado de espanto. O sea, yo ya no me duele, hermano, que la gente se ofenda. Porque si alguien se ofende por algo, hermano, que yo digo, que hago en la iglesia y todo, le voy a decir algo, no está permaneciendo en Cristo. No está permaneciendo en Cristo. Es que evidentemente le está dando más crédito a la voluntad del diablo de sacarlo del propósito de Dios que a la voluntad de Dios de que permanezca en el propósito. Entonces, una persona que no está en el Espíritu, aunque sea cristiano, aunque conozca la palabra, aunque haya servido a Dios,
Hermano, una persona que no está en el Espíritu no comprende la gracia. No la comprende. Entonces, ¿qué hace? Se ofende, se enoja, se aniña y me quitó en el camioncito. Hermano, vuelva a la escuelita dominical, por favor. Por favor, hable con Nancy, aunque sea todo un grandote de 2 metros. Diga, yo quiero el mate cocido los domingos y quiero hacer esos rompecabezas tan lindos que hacen los chicos y aprender que la palabra de Dios jamás pasará. Y vuelva a la escuelita, hermano, no hay problema. Pero mejor es caminar bajo la gracia de Dios. Hermano, si alguien está luchado con que si lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer, cuidado, porque las luchas te sacan de la gracia. Cuando uno está equivocado, a mí me pasa lo siguiente, a ver, para los que manejan auto. A mí me pasa que yo ahora, desde que se inventó el GPS, llego a todos lados. Pero hoy mismo que tuve que resolver este conflicto, tuve que ir a la calle Cereti, allá por Villa Urquiza, a la tarde. Y cuando estaba yendo para la calle Cereti, llegó un momento donde yo sabía que más o menos acá tenía que doblar, o más o menos acá tenía que seguir. Porque no conocía, y el GPS tardó mucho, estaba sin batería, no sé qué, y fui a ojo. Y cuando estaba ahí, dije, eran esta que doblo, no eran Pampa, no eran esta, doblo, y doblé. ¿A que no sabe qué me pasó? No era. Cuando uno está confundido, toma decisiones equivocadas. Cuando uno no está claro, tiene muchas posibilidades de errar el blanco. Pero cuando uno permanece en Dios, las posibilidades de error son cero. Porque permaneciendo en Dios, los propósitos y la voluntad de Dios fluyen de manera natural. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Hermanos, los que conocemos la gracia, ¿cuántos están conociendo la gracia en este lugar? Mire, la gracia lo que hace es te quita carga. La gracia te quita carga. Cargas que nos impusimos. Como por ejemplo, yo tengo que hacer que fluya la presencia de Dios. ¿Y dónde está escrito eso? ¿Quién lo dijo eso? Esa carga me la puse yo. Si Dios quiere va a fluir y si Dios no quiere no va a fluir. Hermano, no, yo tengo que hacer que la palabra fluya. ¿Y quién dijo eso? Yo lo que tengo que hacer es poner lo mejor de mí, dar el mensaje. Después va a fluir o no va a fluir, conforme a lo que Dios quiera. Hermano, la gracia te quita carga, porque la gracia lo que hace es cambia las responsabilidades. ¿De quién era responsabilidad que se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Del pastor o de Dios? Menos mal que lo estamos entendiendo, hermano. ¿Qué problema tenía yo hasta acá pensando que Dios se manifestaba o no se manifestaba? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta qué lindo que es conocer la gracia? Hermano, le voy a hacer una preguntita más. ¿De quién es la responsabilidad de que se cumpla su voluntad? De manifestar su voluntad, de revelar su voluntad. Yo puedo orar diciendo, Señor, te pido por favor, quiero saber tu voluntad, revela tu voluntad. ¿Usted cree, hermano, que Dios atiende esos pedidos así a los gritos? No, hermano. Su voluntad se va a revelar si yo permanezco en Él. Eso va a ser natural. Es 2 más 2, 4. Es lo natural. Hermano, es como los niños. Los niños crecen. Yo tengo el chiquito ahora que tiene 15 días. Cuando lo trajimos a casa, vieron que dicen que los bebés no ven nada. Entonces estaba así. Y ahora, hermano, nos mira como diciendo, está descubriendo cosas, verá cosas más. Lo natural es que crezca. Lo natural es que descubra. Lo natural es que crezca no solamente mentalmente, sino también de cuerpo. Así sucede, hermano, en la iglesia. Lo natural fluye, el propósito de Dios fluye de manera natural cuando permanecemos en Dios. Pero la clave es permanecer en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, a mí me liberó la gracia. Y espero que usted sea libre también por medio de la gracia. Porque la gracia, hermano, lo que hace es... A ver cómo te lo explico. Cuando uno anda sujeto solamente a los mandamientos y a la ley, anda como un loco sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Entonces uno dice, vamos a orar a ver cuál es la voluntad. Y le voy a decir algo, hermano, ¿cómo sabes después de una oración cuál es la voluntad? ¿Cómo sabes, hermano? Algunos van a decir porque Dios me dio paz. Algunos van a decir porque sentí algo especial. Es muy difícil, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que pronunciamos. Porque si oramos, y en esto debo ser claro, solamente para descubrir la voluntad de Dios, nos vamos a frustrar.
si oramos solamente para descubrir la voluntad de Dios. De hecho, parejas que se han peleado acá en la iglesia, oraron y la voluntad de Dios era que estén juntos. Pero si después se pelearon. Pero si la voluntad de Dios era que estén juntos. No, no era la voluntad de Dios, era tu voluntad. Entonces, pero nosotros oramos. ¿Y qué confirmación tuviste? Que nos queremos. Ah, bueno, bárbaro. Es tu voluntad. Cuando uno ora buscando la voluntad de Dios solamente, se frustra. Porque de esa manera, ¿cuántas veces hemos dicho, no, y esto, no acá, miles de cristianos en el mundo, esto me lo habló Dios, así dijo Dios, vayan y conquisten, les daré ese barrio, les daré esto, les daré lo otro, y fueron y se frustraron. Hermano, la voluntad de Dios fluye de manera natural cuando estamos permaneciendo en Él. No cuando le buscamos la voluntad. Hermano, no debemos buscar la voluntad porque la voluntad no es el camino. El camino es Cristo, el que nos va a guiar es Cristo, no la voluntad. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo, hermano? Qué distinto es cuando uno puede orar para estar en comunión con Dios. Oro porque me siento cerca de Dios. Oro porque sé que Dios me escucha. Oro, hermano, porque es un tiempo. Usted sabe que está comprobado que las personas que oran viven entre 10 y 15 años más. ¿Me escuchaste? Así que si alguno se muere joven, ya tenemos el problema. Ha pasado acá en la iglesia. Ya veo por qué se murieron. No, hablando en serio. Las personas que oran viven más tiempo. ¿Por qué? Porque el periodo de oración relaja. Cualquiera sea la religión, la verdadera o la falsa. Los que se ponen... ahí uno ve, los ve todo con barba crecida, japoneses, chinos, no sé qué son. 115 años cada uno. ¿Por qué? Porque el espíritu, hermano, se relaja. La Biblia dice que el espíritu siempre está dispuesto a lo espiritual. La persona que anda a las corridas, no, que tiene 6 teléfonos y que son teléfonos que le da una CB y se muere joven. Es así, hermano, es así. Cuando ore, no buscando solamente la guía de Dios. Ore para estar en comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, entonces, la ley te hace buscar la voluntad, pero la gracia de Dios te revela la voluntad, aún sin que te lo revele con voz audible o diciendo con gestos, sigue por aquí, se te revela la voluntad de Dios, como pasó el día viernes. Hermanos, vamos a venir sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque este domingo va a pasar esto, esto y esto, y yo lo quiero vivir. Y muchos de ustedes dijeron amén, y algunos dijeron vamos a ayunar, y otros dijeron vamos a venir más temprano, y otros vamos a orar un poco más, y otros va a leer la Biblia. ¿Y qué pasó? Sucedió lo que Dios en su voluntad reveló que iba a suceder. ¿Cómo fluyó? De manera sobrenatural. Hermanos, los que estuvieron presentes y escucharon el mensaje, yo en algún momento dije, a ver, hagan silencio. ¿A qué hora? 19 horas. Y en ayuno. Déjeme orar un poco más porque Dios tiene más para decirnos. No, hermano, no. Fluye naturalmente. Cuando permanecemos en Cristo, la voluntad de Dios fluye naturalmente. Yo sé que alguno está medio cuestionándose su vida espiritual. Hermano, la gracia te va a hacer comprenderlo y lo que es mejor, la gracia te va a hacer practicarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele un aplauso bien fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Ya no es tu responsabilidad, es la responsabilidad de Dios. ¿Me dice amén a eso, hermano? Entonces, hay momentos, como me pasó, en los cuales Dios habla de una manera sensacional, extremadamente sobrenatural. Pero hay momentos, hermano, y esto quiero que la iglesia lo aprenda, y para esto hay que estar muy fino. Hay momentos en los cuales Dios habla a través de nuestros pensamientos y también Dios nos habla, le vuelvo a repetir, tenemos que estar permaneciendo en Cristo, nos habla a través del proceso de nuestros pensamientos. ¿No te pasó alguna vez que pensaste que esto no iba a funcionar? Lo hiciste y no funcionó. Ojo, Dios no menosprecies, porque la forma más común de escucharle a Dios es
permaneciendo en Cristo y mediante pensamientos. Pero hace falta permanecer en Cristo. ¿Me dice amén todavía eso? Entonces, hermano, cuando nuestro enfoque en la oración está solamente en obtener información para tomar una decisión correcta, nos frustramos. Pero, hermano, cuando nuestro enfoque está en tener compañerismo y en tener comunión con Dios, las decisiones que vayamos a tomar se vuelven obvias. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, hermano, podemos tomar decisiones equivocadas, piénselo. Si Cristo vive dentro nuestro y permanecemos en Él, ¿podemos tomar decisiones equivocadas? No, cuando salimos de su voluntad tomamos decisiones equivocadas. Cuando dejamos de permanecer, tomamos decisiones equivocadas. ¿Cuántos me están entendiendo hasta acá? Termino el mensaje. Me quedaría predicando un rato más, pero ya es tarde. El viernes será así. ¿Va a venir el viernes? ¿Está recibiendo la palabra, los mensajes? Bueno, le voy a decir lo que está pasando a través de los mensajes. Hay mucha gente que está siendo libre. Alguien diga gloria a Dios. A algunos de ustedes le está cambiando la cara, de verdad. Hasta más flacos están algunos. Bueno, más flacos no, pero tienen mejor cara. A veces exagero, me voy con la exageración. Pero están más lindos, eso sí se lo digo. Están más lindos. Así que mirá lo que tenés cerca y decirle, estás recibiendo de Dios, decíselo. Escúchame. Le tengo 2 noticias para terminar el mensaje. Yo quiero que la iglesia ore por estas noticias que le voy a dar. Estamos trabajando muy duro, hermano, pero no trabajando desde el cansancio y eso, sino de verdad pidiéndole al Señor que se manifieste. Yo quiero que Dios se manifieste en esta área. Hoy hablé con la persona que está encargada de los equipos nuestros de radio. Bueno, ¿se acuerda que se prendió fuego el equipo? Bueno, se perdió, no se perdió, buena suerte, mala suerte, quién la sabe. La cuestión es que hoy hablamos y avanzamos mucho. Y de acá a 10 días vamos a tener una respuesta, porque es muy probable que volvamos a tener la radio FM acá en la iglesia y la radio AM sonando también, las dos al mismo tiempo. ¿Pero para qué? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué? Yo creo que ahora la vamos a valorar más, al menos yo la voy a valorar más, porque cuando uno pierde las cosas las valora con más intensidad. Porque Dios me puso en el corazón que la iglesia tiene que desarrollar el ministerio, hermano. La iglesia tiene que tomar la posta y tiene que dar lo que Dios le pone para dar. No te lo podés callar. Hermano, pues si te lo callás, los dones que Dios te ha dado, te apagás. Entonces te salís del propósito, te salís de la voluntad. Y qué lindo que se siente poder servir a Dios y poder estar en la presencia y la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, quiero que de verdad ore por la radio AM, va a ser 1540M, y ore por la radio FM 97.7, que va a ser para acá, para Lugano. Pero la AM, si Dios así lo permite, le vamos a instalar la torre allá por Ciudad Evita. Entonces va a llegar muchísimo, va a tener muchísimo alcance. Y hermano, de verdad, yo creo que nosotros, todos los del ministerio, tenemos mucho para dar. Y la radio es un instrumento para llegar a donde no podemos llegar con nuestra propia voz. Hoy, hermano, le puedo llegar a 50 personas, pero esto sale por internet, y David me mostraba la cantidad de gente que escuchó las predicaciones por internet, y le llegamos a ¿cuánta gente, David? A más de 1000 habremos llegado. A más de 1000 personas. O sea, se da cuenta, hoy llegamos a 50, pero esto se está grabando y llega a más de 1000. Y a su vez hay gente que comparte esto, o sea que se va multiplicando. ¿Y qué es lo que se multiplica? La palabra. Lo que se multiplica en definitiva es la palabra. Y yo creo, hermano, primero yo creo en el perdón. Yo no sé si alguien cree en el perdón, porque si no creo en el perdón, hermano, no podría ser pastor. Yo creo en el perdón. Y he perdonado cosas que son imperdonables humanamente, pero en el amor de Dios las he perdonado. El otro día se contactó conmigo un pastor que el año pasado me invitó a predicar y la pasamos mal. ¿Se acuerda que le conté? Y me mandó un email que estaba muy arrepentido por todo lo sucedido, que esto, que lo otro, que está trabajando en Miami, que abrió una iglesia en Miami, que está con los hijos en Miami, que esto, que lo otro.
Y me dice, mira, pastor, la verdad que yo no sé cómo remediar todo esto que pasó. Bueno, no importa quién tuvo la culpa o no la tuvo, la verdad, a esta altura ya está. Pasaron muchas cosas en un año, muchísimas cosas pasaron en un año. Y se abrió una puerta, una oportunidad de trabajar con misioneros, hermano. Y para esto sí que va a llevar oración, ayuno y adoración. De una iglesia coreana, no de acá Argentina, una iglesia de Corea, que envían misioneros, pero ¿a qué los envían? A bendecir. Hermano, y el pastor me dice, yo quiero que vos vengas antes de fin de año. Yo le dije que ahora con el bebé es imposible. Me dice, yo quiero que vos vengas antes de fin de año, yo te voy a armar acá para que vos prediques en varias iglesias de Miami y que conozcas a esta iglesia de coreanos, porque creo que va a ser una puerta abierta de bendición para tu iglesia. Yo creo, hermano, en los propósitos de Dios y yo creo que este es el año de la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo creo, hermano, de que antes de que termine el año, Dios nos va a sorprender en gran manera. En gran manera nos va a sorprender el Señor. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Les termino el mensaje. Ahí les dejé 2 pedidos de oración entonces. Termino. Legalismo es tener, deber. Pero la gracia es deleite. ¿Me escuchó? Aprenda. Si vos lo que estás haciendo es porque lo tenés que hacer, estás bajo el legalismo. Pero si vos lo que estás haciendo te deleita, estás bajo la gracia. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Y andar bajo la gracia y aprender a relacionarse con Dios desde la gracia, te va a hacer relacionarte con los demás desde la gracia. ¿Escuchaste, hermano? Aprendete eso. Cuando uno se relaciona con Dios desde la gracia y no desde los mandamientos, tiene relaciones desde la gracia. Puedo comprenderte mejor. Es el más pecador del mundo, pastor. Pero yo lo quiero. Yo lo quiero. Creo que Dios puede hacer algo en su vida. Pero pastor, hizo esto, dejó aquello. Y bueno, pero lo entendés desde la gracia. Lo entendemos desde la gracia. Y yo quiero, hermano, comprender no solamente a Dios desde la gracia, con su voluntad, sino que también quiero comprender a las personas desde la gracia, porque si los comprendo desde mi óptica, caigo en lo que han caído algunos, decirme, lo tenés que echar de la iglesia, la tenés que echar de la iglesia. ¿Y dónde está la gracia, hermano? Si, ¿quién de nosotros no se equivoca? ¿Quién de nosotros no erra? ¿Quién de nosotros no se apartó? ¿Quién de nosotros no dejó de permanecer en Cristo? Hermano, yo quiero que la iglesia se relacione desde la gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Alguien recibió la palabra esta noche? Denle un aplauso fuerte a Dios. Los que recibieron, gloria a Dios.